Muy buenas noches. El tema de hoy que voy a tratar de hablar es presión de vapor y equilibrio de fases. El curso que está asociado a este tema es la termodinámica aplicada. Este tema viene del libro de termodinámica de Sengel de la séptima edición. Mi nombre es Arukutipa Christian Jimmy. Bueno, empezamos con la introducción del tema. La presión de vapor hace referencia a la capacidad de una sustancia de pasar de estado líquido o sólido a uno gaseoso, o en otras palabras se define como la presión a la cual un líquido en estado puro y su vapor están en equilibrio a una temperatura determinada. Por ejemplo, agua, cuya presión de vapor saturada es más baja. Apenas lo notamos cuando se destapa el recipiente. Podemos tener un claro ejemplo ahí en la imagen. Seguimos con nuestros aspectos generales del tema. La presión de vapor o más comúnmente presión de saturación es la presión a la que a cada temperatura la fase líquido y vapor se encuentran en equilibrio dinámico. Su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. Este fenómeno también lo presentan los sólidos, cuando un sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. Este proceso denominado sublimación o el proceso inverso llamado deposición. También se produce una presión de vapor. La presión de vapor constituye una fracción pequeña de la presión atmosférica, ya que el aire es en su mayor parte nitrógeno y oxígeno, y las moléculas de agua constituyen una fracción pequeña de las moléculas totales en el aire. El aire puede contener solo cierta cantidad de humedad, y la relación entre la cantidad real de humedad en el aire a una determinada temperatura y la máxima cantidad que el aire puede contener a esa temperatura se llama humedad relativa F. Como vemos en la imagen, podemos apreciar sobre el tema. La humedad relativa varía de 0 para el aire seco a 100% para el aire saturado, que no puede contener más humedad. La presión de vapor del aire saturado a una determinada temperatura es igual a la presión de saturación del agua a esa temperatura. Como ejemplo se muestra la siguiente tabla, que es presiones de vapor del agua pura. Podemos ver ahí la presión de vapor del agua pura, su temperatura, su presión. Como claro ejemplo tenemos una ampolla de cristal en la que se ha realizado el vacío que se mantiene a una temperatura constante. Si introducimos una cierta cantidad de líquido en su interior, esta se evaporará rápidamente al principio hasta que alcance el equilibrio entre ambas fases. Inicialmente solo se produce la evaporación, ya que no hay vapor. Sin embargo, a medida que la cantidad de vapor aumenta y por tanto la presión en el interior de la ampolla, se va incrementando también la velocidad de condensación, hasta que transcurrido un cierto tiempo ambas velocidades se igualan, el líquido y el gas vapor. Y esa es la presión de vapor que vemos en la imagen arriba. Un diagrama de fases para las curvas de presión de vapor puede denotar un equilibrio entre las variables temperatura, presión y caudal. Y las curvas de presión de vapor, un diagrama de fases, permiten a los ingenieros identificar los cambios de fase de distintos materiales y compuestos químicos. La presión de vapor a relación a las empresas peruanas. Por ejemplo, las técnicas de fabricación actuales para la transferencia de calor, control y estándares están total dedicadas a mejorar y proporcionar productos de la más alta calidad al mercado. El vapor es una parte vital y crítica en la producción del producto final, por lo tanto, la calidad de vapor debe ser uno de los principales puntos medibles en la producción de un producto en las instalaciones de fabricación actual. Esto es lo principal en las empresas. Se puede obtener una medición real de la calidad del vapor mediante el uso de un calorímetro de estrangulamiento y cálculos usando una serie de ecuaciones que desafortunadamente la mayoría de las plantas industriales no tienen el lujo ni la capacidad de realizar. El vapor es usado en un gran rango de industrias. Las aplicaciones más comunes para el vapor son, por ejemplo, procesos calentados por vapor en fábricas y plantas y turbinas impulsadas por vapor en plantas eléctricas. Pero el uso de vapor en la industria se extiende más allá de las antes mencionadas.
por ejemplo, en una caldera se produce la presión de vapor, como vemos aquí en la imagen. Algunas de las aplicaciones típicas del vapor para la desinfección son la esterilización, que es también calentamiento, impulso o movimiento, motriz, atomización, limpieza, hidratación y humidificación. Acá vemos en la imagen donde entra la descarga de aire vapor al post condensador, del condensador al pozo caliente, entra por el eyector jet, se fusiona con la succión de aire del condensador de superficie y el suministro de vapor motriz es donde entra, y aquí todo se fusiona. Las aplicaciones de calentamiento para vapor a presión positiva se pueden encontrar en plantas procesadoras de alimentos, plantas químicas y refinerías, solo por nombrar algunas. En estos casos podemos encontrar refinerías, ya que trabajan presión de vapor. Aquí podemos ver en imagen, que está a la derecha, podemos ver el intercambiador de calor de tubos y corazas. Acá podemos ver cómo entra el producto a baja temperatura, y por aquí entra la entrada del vapor. El vapor es lo que calienta, y es en donde entonces sale la salida del condensado del agua, y aquí entra la temperatura y de aquí sale el vapor, el calor. Cuando vapor saturado al vacío se utilizaba de la misma forma que el vapor saturado a presión positiva. La temperatura del vapor puede ser cambiada rápidamente con solo ajustar la presión, haciendo posible el controlar la temperatura de manera más precisa que las aplicaciones que usan agua caliente. Calentamiento con calor, vapor latente. Aquí podemos ver en la imagen. El calor latente es liberado en el instante en el que el vapor se condensa y se convierte en líquido, calentando el producto. Y es ahí donde sale el vapor condensado en gotas. Comparado con un sistema de calentamiento de agua caliente, este sistema ofrece rapidez, calentamiento balanceado. Se alcanza rápidamente la temperatura deseada sin ocasionar un desbalance en la temperatura en sí. Además de la generación de energía, otras aplicaciones típicas de impulso o movimiento son los compresores movidos por turbinas o las bombas, compresor de gas o bombas para las torres de enfriamiento. Acá hay un generador de turbina donde entra el vapor y acá hace su descarga. Ahora procedo a hablar sobre las conclusiones. La presión de vapor del equilibrio líquido-vapor está relacionada con los resultados experimentales que hemos obtenido. Cuando el vapor en equilibrio con el líquido se estudia a una temperatura determinada, los valores experimentales del equilibrio de evaporación y de presiones de vapor son de gran utilidad en el estudio de la destilación. Es verdad. También concluimos que la presión de vapor en los líquidos crece rápidamente al aumentar la temperatura, así cuando la presión de vapor es igual a una atmósfera. El líquido se encuentra en su punto de ebullición, ya que el vapor, al vencer la presión exterior, se puede formar en toda la masa del líquido y no solamente en su superficie. Muchas gracias por su atención, estimados visualizadores, compañeros, profesores, amigos. Espero que este tema les haya sido de mucha utilidad y espero que lean y hayan comprendido muy bien con este tema, ya que este tema es muy importante en la sociedad y es muy importante para saberlo, ya que es un tema científico que no a muchas personas les gusta, pero deberían aprenderlo, ya que presión de vapor se podría llegar a las refinerías en las que algún día podríamos trabajar y tener un poco más de cuidado, saber algo al respecto. Muchas gracias y que tengan un bonito día.